los dos debutantes de este segundo programa. Vanessa Calzada, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. José Antonio Benavente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues parafraseando al maestro del relato corto Edgar Allan Poe. Bien. Bueno, ya empezaron ustedes a conocer a don José Antonio Benavente a partir de este programa. Bien. El primer tema que del que queremos hablar hoy, un tema que está bastante candente, es el tema del sexismo en el lenguaje. La definición del lenguaje sexista es el que asume rasgos relacionados con los prejuicios de género, esto es, derivados de la misoginia y la misandria, o sea, el desprecio al hombre, bueno, al trato al hombre o a la mujer. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay un verdadero sexismo en nuestro lenguaje? Es decir, personas como Viviana Aido, que en su día pronunciaron aquella frase de miembros y miembras, ¿está verdaderamente justificado o sinceramente no es pertinente con lo que viven los tiempos y con lo que estamos acostumbrados a escuchar? Bueno, es pertinente o no, eso no lo sabemos, pero el caso es que se ha debatido prolijamente estos últimos días. Yo he traído aquí el artículo emitido por la Real Academia, redactado por Ignacio Bosque, Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Este artículo, por supuesto, ha sido omitido o herido acerbamente por multitud de mujeres iletradas. Y el caso, lo que yo quería decir es que es una conversación esta de mi predilección. Con mi profesora de alemán lo hablo largamente. Y ella, que es una mujer joven, guapa e inteligentísima, está en absoluto en desacuerdo sobre este tema, sobre todo con el uso no marcado, eso que se dice del desdoblamiento léxico, todas esas cosas increíbles. Quiero decir esto porque si escuchamos a la gente que habla de sexismo en el lenguaje, podemos advertir la manifestación clarísima de la mayor estulticia que pueda darse en el ser humano. Y entonces, permitidme arrogarme el privilegio de citar a las dos principales representantes de este asunto, como son Leire Pagín y Viviana Aido. La primera, Leire Pagín, en una concentración de jóvenes socialistas al aire libre, creo, que tras una charla interesantísima sobre economía, dijo, mirando hacia atrás y las jóvenes socialistas asintiendo, dijo, pero es que claro, es que el PIB es masculino. Es que mientras el PIB sea masculino no podemos hacer nada. Sí, eso es en serio, sí. Bueno. Y la otra, Viviana Aido, esto se lo oía al marqués Ante el aplauso del público que tras de ella estaba abarrotando la plaza. Evidentemente. Sí. La otra se lo escucha el marqués de Tamarón. No sé si existe vídeo sobre esta manifestación de la señora Viviana Aido. Lo buscaremos. Me parece buenísimo. Y es que si la crisis, que según ella comenzó por esta famosa empresa, el Lehman Brothers, si hubiera sido Lehman Sisters, la empresa, otro pelo nos hubiera corrido. Esto es de verdad, claro. Claro. Pero esto no se habla, aquí no pasa nada. Sí, además, uno de los problemas de empezar a cometer estos desvarios en el lenguaje es que uno de los principios básicos de este es la economía en el mismo, con lo cual cuando el lenguaje se vuelve complicado y una traba para la forma de hablar común, ya pierde todo el sentido. Yo recuerdo que en un manual que ha salido recientemente publicado sobre el buen uso del español, se hablaba de una guía que salía en la creo que era la asociación, bueno, antes era APA, sí, la asociación, lo que de 9 guías habla el señor Ignacio Bosque. Sí, algunas son de la Junta de Andalucía, sí, paradigma de la incultura y el analfabetismo, pero que en una de ellas, cuando se hablaba de lo que cuando nosotros íbamos al colegio era el APA, sí, que ahora es el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Que son ampones, ¿no? Los miembros de esa. Pues no hacía otra cosa que transcribir lo que se decía al principio, y era algo así como: a la atención de los padres y madres de alumnos y alumnas matriculados y matriculadas en el colegio, pero cuando llevabas 2 o 3 líneas realmente ya no sabías de qué te estaban hablando. Con lo cual esto es una de las maneras de complicar el lenguaje para hacer una compensación histórica por el machismo imperante durante toda la historia, que desde luego parece que es lo menos apropiado gramaticalmente. Supongo que Nebrijas estaría ahora revolviendo en su tumba si viese cosas así.
Y el mayor problema, porque que lo hagan Leire, no tú afortunadamente, la mala me refiero, y la... y que lo hagan cualquiera que tenga las consignas de llevar el feminismo al lenguaje, pues parece comprensible, pero es que recientemente, no sé si era de Guindos o Cristóbal Montoro, no sé cuál Montoro, creo que era Montoro. Era Cristóbal Montoro, que también asumió ese lenguaje no sexista dirigiéndose en su toma de posesión a los miembros y miembras. Claro, si esto se empieza a generalizar, evidentemente como esto funciona por modas, llegará un momento que por la dificultad en el uso acabará cayendo en consecuencia, valga la redundancia, en desuso, pero... Hombre, pero es que en relación al tema que estás comentando de los desdoblamientos y hablar miembros y miembras, supongo que eso sí que en realidad es ridículo, porque al final hay otros métodos para hacer referencia a ese sexismo que exigen sobre todo las feministas en este caso, como podría ser utilizar pues, nombres colectivos o perífrasis verbales para hacer referencia a estos nombres. En cualquier caso, lo que es curioso es que estas tesis, estas teorías que hacen referencia al sexismo en el lenguaje no se iniciaron precisamente en España, sino que se iniciaron por una profesora en Estados Unidos, en la Universidad de Seattle, cuya tesis precisamente era ese tema, el sexismo en el lenguaje, en la lengua castellana. Y esto es curioso porque a lo largo de los años se ha traído a colación de esta tesis y no fue hasta años posteriores en los que no se ha tratado el tema. Sí que es verdad que en relación al lenguaje va evolucionando y precisamente antes la médica era la mujer del médico. Obviamente esto hoy en día no es así, o sea, el lenguaje va evolucionando y se va adaptando a la sociedad. Pero de ahí a que entendamos que la lengua en sí es sexista, pues, oigan, esto sí que ya no, porque la lengua en sí no puede ser sexista, en todo caso el uso que se hace de esto. Sí, como ha dicho Leire, evidentemente la forma de convertir este lenguaje en menos sexista no es simplemente el variar el masculino y el femenino. Yo también tengo aquí algunas notas, aparte de lo que ha dicho del uso perifrástico para, por ejemplo, si tienes que decir, en vez de decir el interesado o la interesada, decir la persona interesada y tal, pero es que claro, llega un momento que si tienes que estar pensando en cada momento concreto en cuál es la forma menos denigrante para uno de los sexos, realmente no podrías estar hablando, porque tienes que estar pensando cada cosa, no vayas a estar humillando a algún género o a otro. A mí me parece la misma idiotez que cuando se habla de la paridad, en el sentido de que al final resulta un adoctrinamiento mucho más severo que hacerlo de una manera espontánea. Es decir, en el momento en el que tú estás obligando a que en determinados cargos, si tienes que poner a 10 personas, tengas que poner a 5 hombres y a 5 mujeres, es como, cuando tienes que estar imponiéndolo por ley, es una manera de intentar acentuar que como no somos iguales hay que hacer que de alguna manera sea así. Yo creo que a ninguno de nosotros, me refiero a los hombres o chicos o como quieras llamarnos, que estamos aquí. ¿Cómo te defines tú? ¿Como hombre o como chico? Me parece una pregunta impertinente. Como demócrata, ¿no? Como un demócrata. Demócrata por lo menos, sí. Déjame seguir, por favor. Sí. Pues yo creo que a ninguno de nosotros nos importaría que si de 10 personas que tienen que estar ostentando un cargo, las 9 más válidas sean mujeres y el otro sea hombre, supongo que no tendríamos ningún problema. Sin embargo, ese es otro tema, yo creo. yo creo que es un tema tan doctrinal como pueda ser el de tener que hablar en femenino o no. Cuando empiezas a destacar... Hombre, discriminación de la mujer hoy en día hay, y eso está claro, sí, que en el ámbito laboral sigue habiendo discriminación. Otra cosa aquí lo que se trata de hablar es si en el lenguaje se puede alguna mujer sentir discriminada. Y en ese sentido yo creo que me parece un poco extremado el afirmar esto, pero desde hoy luego, en día está claro que sí que sigue habiendo en ciertos ámbitos... Nadie dice que no, yo lo que digo es que extrapolarlo a cualquier otro ámbito, como es en este caso el lenguaje, o cuando se habla de las cuotas de ministros, de cuántos hombres y cuántas mujeres, por mucho que haya una discriminación, la discriminación laboral que hay respecto a la mujer no es en los cargos ministeriales, desde luego. Es en otras esferas y a la hora de indemnizaciones, despidos por embarazadas, cualquier otra cosa que es innegable y no tenemos por qué decir lo contrario, es así. Pero cuando esa materia y ese machismo que todavía se puede adivinar en algunas conductas sociales, lo extrapolas a temas que no tienen nada que ver, caes, creo yo, en el ridículo de cosas como esta. Es que parecía un ejemplo muy sórdido, pero es
es totalmente cierto lo de que esta señora que es ministra y como no es ministra, es exministra y que como tal sigue cobrando de por vida una cuota gracias a, entre otros, a nosotros. Es cierto que esta mujer dijo que el problema del Producto Interior Bruto en España es que era masculino. Y si esto no es la mayor gilipollez que se ha dicho... Yo es que esto no me lo... Yo es que esto... Una gilipollez democrática. José, ¿tú aplaudes iniciativas como la de Vivian Aido de decir miembros y miembros del Parlamento? que me preguntes esto después de lo que te digo. No, hombre, es cierto también lo que ha dicho Leire sobre la modernización del lenguaje. Al principio también estaba mal visto lo de decir abogada y ahora es una cosa que no queda mal. También se discute si decir... Queda mal, dice. No, pero... No, hay cosas que quedan mal. También digo que queda mal pianista. Hay cosas que... Claro. Es cierto, hay cosas que el mismo lenguaje es el que te va indicando si es pertinente o no hacer esa diferenciación masculina y femenina. Y desde luego parece que en miembros... Más el propio lenguaje es la propia sociedad, yo creo, la que al ir evolucionando es la que adapta la propia lengua. O sea, porque, quiero decir, la palabra jueza o la juez... ¿A ti cómo te suena mejor? Yo digo más la jueza, pero en realidad es más correcto decir la juez. La jueza es el doble. O sea, ya no es la juez, sino ya... Es que yo creo que eso también depende de la capacidad que uno mismo tenga para embellecer o no el lenguaje. Hay oficios que queda mejor hacerlo que en otros. Igual, yo qué sé, querrías decir el poetizo. ¿Es necesario? Si es necesario, hombre, si es necesario hacer esa diferenciación entre oficios de sexo y sexo, pues depende. Yo creo que en las que no quede mal no tienes por qué hacerlo en masculino. Y además en oficios que aparecen ahora no es lo mismo que en oficios clásicos donde ya tú tienes el modista y la modista. Pero sin embargo, si se crea ahora algún oficio, algún cargo nuevo, pues sí que se puede plantear si queda mejor hacer esa diferenciación o no, pero en la cosa de los miembros... El modisto sí que se dice últimamente. Supongo que como son homosexuales o... No, creo que desde el punto de vista de las mujeres en general sientan la necesidad constante de oír las palabras en su género, es decir, como para cubrir el machismo que existe durante años en España. Y además yo sobre esto he hecho una encuesta en mi familia y tengo que decir que todas las generaciones han estado totalmente en contra. Ya no solo que suponga un coste muy alto para el sector público de rehacer todo lo que venga siendo folletos, etcétera, todo lo relacionado con la universidad y con las comunidades, sino porque el beneficio se dispersa entre algunos individuos de la población muy dispersos, que no representan a la mayoría y que por lo tanto considero un gasto público ineficiente. Hombre, supongo que es natural y ya se está viendo aquí que que esta es una postura de cierto feminismo, tampoco del feminismo en su conjunto. Hay muchas maneras de entender el feminismo y que habrá muchas mujeres que supongo que no estarán de acuerdo en esto. El problema es que al final lo que acaba imperando es lo que la sociedad está oyendo día tras día o viendo día tras día en los medios. Y si se quiere imponer esto, llegará un momento en el que pase a ser algo habitual. Y yo creo que cuando lo pasamos a los ejemplos del lenguaje, el intentar provocar este cambio atenta filológicamente contra todas las estructuras gramaticales que ha habido. El español, como tantos otros idiomas que provienen del latín, ha tenido siempre en el masculino plural, cuando se refiere a las personas, la figura con la que referirse a ambos sexos. Si ahí resulta que hay mujeres que por esto se pueden sentir discriminadas porque, digamos, vámonos todos de aquí, y quieres oír vámonos todos y todas, que supongo que también si lo llevamos a los extremos, la cosa sería decir vamos todas y todos, para que si realmente quieres dar esa preponderancia a la mujer por una compensación histórica. Pero vamos, es lo que digo, depende también de la sensibilidad de cada uno a la hora de abordar el tema. No creo que esto sea una cuestión de hombres y mujeres, como tú has dicho, habrá muchas mujeres que estén en contra de esto, igual que puede haber hombres que estén a favor de que se utilice. Sí. Pero la sensibilidad no puede ser un argumento de tratar de legalizar el lenguaje. No, claro, pero como al final el uso hace... El lenguaje no es más que un producto histórico. No, pero al final el uso hace el lenguaje, con lo cual, si esto se generaliza, es obvio pues eso, pero el uso solo se puede regir por la eufonía. ¿A qué se ha dedicado la Real Academia desde siempre? A acabar aceptando todos los usos que acaban convirtiéndose en generalidades. Claro, pues muy mal. Hombre, claro. Sí, pero hay que comentarlo. Muy mal, ¿no? Es el modernismo del lenguaje y hay que aceptarlo también. Bueno, ¿qué modernismo? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Consideramos todos que el lenguaje español, el idioma español no es sexista en este. Vamos.
este caso. Yo creo que Ya, aunque lo sea, se ha escrito el Quijote en el español, claro. ¿Pero tú consideras que lo es? Pero me da igual que sea sexista. Yo Claro, creo que es sí la que- mejor novela de todos los tiempos. Yo creo que sí que puede tener ciertos caracteres que evidentemente se abusa más del masculino que del femenino, pero que esto no es denigrante para el otro sexo y punto. Pelota. Bueno, vamos a ver si es denigrante el próximo tema que vamos a tratar. La inhabilitación del juez Garzón. Bueno, hace prácticamente un mes el Supremo condena a Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación y contra las garantías constitucionales. Sabemos que esto se produce por interceptar las comunicaciones entre los imputados de la trama Gürtel, los principales imputados de la trama Gürtel y sus abogados. El Supremo dice exactamente que al ordenar las escuchas se adopta una resolución injusta y que restringe el derecho de defensa de los imputados. Todos más o menos entendemos el caso, todos ustedes supongo que también más o menos han oído en las noticias de qué va, pero ¿es realmente justa la condena? Sí, en mi opinión es justa y además es necesaria porque esto es beneficioso para todos los españoles. Digamos que es un antes y un después en la justicia en nuestro país y ha sido muy beneficiosa para todos. Como bien decías, toda esta polémica surge cuando el magistrado fue suspendido cautelarmente de sus funciones como juez en la audiencia provincial ya en mayo del 2010 y digamos que esta apertura la lleva a cabo el Luciano Varela mediante pues una presunta prevaricación por escuchas mediante los crímenes franquistas y en este sentido el magistrado ha sido imputado en 3 causas. Para poner un poco el antecedente, la primera de ellas sería el tema de las escuchas ilegales, el tema del franquismo. También se le acusó por unos recibos que recibió por unos cursos que dio en Nueva York, que luego posteriormente ha sido archivada esta causa, puesto que no se ha demostrado fehacientemente si cobró estos cursos por parte de la Universidad de Nueva York o por parte del Banco Santander. Y por último, el caso de la trama Gürtel, que precisamente es el que ha dado esta polémica sentencia de 9 de febrero de 2012 por estas escuchas ilegales. En este sentido, como bien he dicho, la sentencia es muy justa y además está muy bien redactada, técnicamente es impecable y en este sentido lo que está claro es que la justicia no juzga ni a personas ni a trayectorias profesionales, como en este caso la del magistrado, sino que juzga hechos concretos. Y en este sentido, pues, ha sido así. O sea, la sentencia es muy justa. Si quieres, tengo aquí un fragmento de la misma donde se concreta el porqué de que se le haya inhabilitado y que si me alcanza la vista lo voy a intentar resumir. Dice algo así como que la investigación criminal por sí misma no justifica cualquier clase de actuación y que solo pueden acordarse además, no sé si lo han mencionado, en casos de terrorismo y con una orden previa. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo por el que no se puede considerar que estas escuchas sean legales? Pues más que nada por los defectos que ocasiona en el núcleo de la estructura penal. Son unos límites que yo creo que han quedado acreditados y además cuando el Tribunal Supremo por unanimidad decía algo es que tiene que estar bastante de acuerdo. Recordemos otros temas como puedan ser los casos del Estatuto de Cataluña Autonomía, sí. Y tantos otros donde que se consiga siquiera una mayoría es algo complicado, con lo cual yo creo que este tema no, independientemente de quienes estén jaleando en la puerta mientras él estaba juzgando, yo creo que es algo que jurídicamente no tiene demasiada... Sobre todo, él argumentaba el hecho de que él lo hacía así porque también consideraba que los abogados mismos podían estar en la misma trama. Pero luego esto tiene que estar muy bien demostrado para poder tú acceder después a esas escuchas ilegales que penen un poco el derecho de defensa entre el abogado y el cliente. Y esto no estaba demostrado para nadie, de hecho se ha demostrado que no era así. Por lo tanto parece que la condena no está demasiado alejada. Hombre, es contundente, pero desde luego yo creo también que es la mejor criterio que tengan ellos, pero es lo que parece oportuno según los datos que existen. Otra cosa ya es, yo creo, las otras 2 causas. Las otras 2 causas ya son más difíciles de argumentar, de demostrar y probablemente salga absuelto por las otras 2. Bueno, por una de la nombrado, sí, ha prescrito, pero también había un texto bastante fuerte donde se criticaba la manera en la que había cobrado esos honorarios por las conferencias que dio en Estados Unidos. Y
Yo respecto a este tema creo que hay que diferenciar claramente la figura entre lo que es un juez y lo que es un justiciero. Lo que permite uno de tantos errores que la venerada democracia tiene es que se permite que haya que sea legal y evidentemente esto no parece lícito que alguien aproveche el cargo que ostenta o detenta en otras ocasiones para el beneficio propio, pero es algo que está permitido y que es bastante difícil de cortar, porque estas charlas que dio, muy bien remuneradas, es complicado que se llegue a concretar una condena justa respecto a todo esto, porque al fin y al cabo supongo que cuando hablas de que la finalidad no está realmente relacionada con ese puesto que tiene la Audiencia Nacional, ya queda todo mucho más velado, pero está claro que por pura ética y por moralidad, alguien que esté en un cargo que no tiene que ser otra cosa que un instrumento para la ley, no debería estar aprovechando esa ocasión para poder lucrarse de la manera en que se ha lucrado. Euros, creo que no recuerdo cuánto era, pero era mucho dinero. Bueno, el juez Garzón sí que tiene una trayectoria importante con respecto a las cosas que ha conseguido. Ha luchado contra la droga, ha luchado contra el terrorismo, etc. Este tipo de actuaciones con las que sí que ha conseguido, llamámosle conquistas importantes con respecto a este tipo de actos delictivos, parece como que le den carta blanca para después hacer, por lo que ha sido juzgado. Parece que el hecho de haber descubierto tantas tramas y de, la plataforma, sin más, la plataforma de apoyo a Garzón es por todo este tipo de actuaciones. Le dan derecho después a ser como el juez estrella, ¿no? Le dan derecho a investigar todo este tipo de cosas de una manera, como se ha demostrado, como ha sido condenado, de una manera un poco en la que vale todo, o realmente tiene que seguir ateniéndose a los cauces legales generales. Ya. Si me permites, yo creo que los jueces han actuado con acierto, ya que han actuado como idiotas, esto es, empleando el vocablo en su etimología, atendiendo a la raíz griega, idios, significa lo propio, lo particular. Quiero decir que los jueces no deben cuidarse sino de formular sentencias con arreglo a las leyes vigentes, o como dirían los periodistas de hoy, en base a la legalidad vigente. No te metas con los periodistas, que aquí tienes un... pero has leído un par de libros. Y bueno, y el juez Garzón ha actuado muy neutramente, ha procedido contrariamente a la ley, sin mirar a jurisdicciones, a competencias ni a preceptos básicos de ordenamiento jurídico, y por eso se ha inhabilitado, claro. Sin embargo, esta gente que lo apoyaba le llamaban fascistas a los jueces competentes, y a Garzón decía que iba a acabar con la derecha corrupta, que perseguía el mal en el mundo, que iba a jugar a Franco. Es que precisamente yo creo que aquí lo que le ha podido en este caso al juez Garzón ha sido la soberbia con la que se ha enfrentado a todos los casos. O sea, quiero decir, su carrera como jurista la inició muy apoyada por la popular, por el público, porque sí que es verdad que se enfrentó a grandes temas y que fue uno de los primeros en los que se atrevía con todo, como quien dice. La cuestión es que la soberbia, como digo, le ha podido, y en estos casos pues, un juez se tiene que atener principalmente a una base del derecho, y está limitado sobre todo por el derecho y por los derechos. Y en este sentido, pues cuando ya, una vez que se ha establecido la condena, es capaz de decir que estaba predeterminada por parte del Tribunal Supremo, pues eso ya dice mucho de un juez. Y entonces, si ya dice esto del Tribunal Supremo, ¿qué no haría este magistrado con respecto a otros culpables bajo su poder? ¿Y cuáles son las notas características que primero debe observar un juez? Pues yo creo que son tanto la imparcialidad como la independencia. ¿Y realmente creemos que un juez que ha sido el número 2 de un partido político en el año 1993 puede años más tarde juzgar la trama del partido de la oposición? Si partimos de eso, intentar hacer un resumen muy básico, pero es a lo que nos lleva el sistema del Poder Judicial que tenemos desde el año 1986. El reparto de los altos cargos entre un partido y otro respecto a los votos que tengan no hace sino quebrar todo el Estado de Derecho y toda la forma en la que se debería entender la separación de poderes. ¿Cómo van a ser los... Ya termino, Paul.
¿Cómo vas Ya es hora, José. Garzón es malo, punto. Bueno, Pero me apetece. como abogada del diablo voy a intentar defender un poco la postura de Garzón respecto a que sí, se le asocia mucho con el Partido Socialista y todo lo que tenga que ver con que sea el Se le juez número asocia 2 porque- y estas cosas que has Ha sido mencionado, miembro. José, pero también en la época de Felipe González se le acusa de que perdieran esas elecciones, dado a que tuvo que poner en su lugar a ciertos altos cargos del Partido Socialista y no tuvo problema. Y es más, fueron condenados y no hubo ningún problema. Cierto es que después Felipe González no tuvo ningún problema en apoyar sus decisiones. Yo creo que un poco está asociado al término jurisdicción universal, y es que siempre se ha intentado involucrar en temas internacionales y ha intentado debatir, muchas veces ha intentado defender a las víctimas, que no es el concepto de víctima que tenemos, sino que a defender al que nadie quería defender. Y eso no es que esté bien o mal o que busque la polémica, sino que alguien tenía que hacerlo y ha sido él, y ya está. No, nadie tenía que hacerlo porque eso no se puede hacer, porque no existe ni un tribunal internacional ni una justicia universal. Pero sí porque, existe- sí no, que no, no, existe- porque eso es No, metafísica pero pura. si hay bueno, de hecho, quien eres un juzgó es a materialista, Pinochet, tío. sí que puede, por Claro. crímenes contra la humanidad, crímenes Claro. internacionales, sí que Cometidos tiene fuera de potestad para poder, si hay españoles a los que le han afectado sus actuaciones, bueno, por ejemplo, en el caso de Pinochet, sí que ha podido afectar a españoles, él sí que tiene potestad después para juzgar como hizo. Pero estamos obviando la ley de amnistía, porque fue el argumento por el que dijo que no era competente para No sé, para yo- juzgar lo de Paracuellos. Es exactamente el mismo caso, desde el lado contrario que los crímenes del franquismo. Lo que pasa que consideró que eran crímenes de lesa humanidad los del franquismo y que los de Paracuellos No, no. Si pero- hay algo más partidista que... Es que no, Con el- es que no existen los crímenes de lesa humanidad porque eso es imposible. Es como el círculo cuadrado. ¿Deire? No, yo lo que quería decir con respecto a lo que estabas comentando es que hay como un vacío legal con respecto a ese tema. Entonces, con respecto a lo de los crímenes del franquismo, el problema es que esos han sido cometidos en el propio Estado, mientras que la ley orgánica del Poder Judicial lo que viene a decir es que le permiten, le otorgan competencia para juzgar aquellos crímenes que hubiesen sido cometidos fuera del Estado español, y ahí es donde estaba un poco la polémica de si podía ser competente o no podía ser competente. Pero vamos, que a estas alturas dude alguien que estamos hablando únicamente de Garzón, pero yo creo que lo que representa es una figura de un tipo de juez. Claro, es lo que hay en el fondo. No. Claro, dudar a estas alturas y con todos los casos que ha juzgado, que es el tipo de juez que intenta juzgar todo aquello que tenga una publicidad mediática, o sea, intentar buscar que haya en el fondo que busque una compensación con víctimas o algo, cuando realmente lo que es un showman, no sé cómo lo llaman los periodistas. pero vamos a ver, Sabemos José. todos que José es inglés, ¿eh? No, José, realmente sí, estuvo suspendido en funciones en España, pero aún así mientras trabajaba de consejero en la Corte Penal Internacional en La Haya. Claro, esto se Bueno, colocan eso, donde ahora- quieren. Tiene que Claro. significar algo. Ha dimitido Claro, ahora es- con- Nada. Significa. Tiene que significar Pero algo. ¿quién lo- Aunque estuviera suspendido en funciones en España, lo querían internacionalmente. No, porque no Que lo tiene, quería. es que no tiene, en algún sitio. no tiene fuerza de obligar. Si no es que lo recibe un Estado, que es el que verdaderamente tiene... Hombre, obviamente todos estos acaban, hombre, y acaban siendo doctores honoris causa en alguna... Bueno, En 23 Urdangarín universidades. universidades Urdangarín de acabó Honduras, en etcétera. Telefónica también. Bueno, si tenéis algo más que añadir sobre este tema, ¿Leire, alguien? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, pues quedamos pendientes de la cosa que queda por juzgar al juez Garzón. Mientras, ya, bueno, gracias por vuestros argumentos, ya vemos que algunos a favor, algunos en contra. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que yo creo que va a ser sobre todo importante para los jóvenes que nos están viendo hoy, porque va dedicado un poco a ellos. Queríamos también, hemos hablado en el programa anterior sobre el 11M, hemos hablado sobre la reforma laboral, pero no hemos hablado de un tema especialmente, bueno, aunque también es para mayores, que les guste la noche aragonesa, la noche de nuestra ciudad, pero sí que va un poco más definido y, bueno, sobre todo dedicado a los jóvenes. Es la noche en Zaragoza. Es decir, hoy vamos a hablar un poco, a ver cómo están las cosas, a ver cuáles son los mejores sitios para ir, cuáles son los sitios a los que es mejor no ir porque están un poco en declive ya. Y bueno, vamos a analizarlo un poco, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de música, de todo lo que a vosotros os interesa. Habéis visto cómo he cambiado de ustedes a vosotros.
Bueno, yo creo que la más adecuada para hablar de este tema, Vanessa, experta, Bueno, sí. no voy a decir experta en la noche, pero experta bueno, en todo el tema sobre todo marketing, en los bares, trabajas en... Sí. Y yo creo que es la mejor que nos puede, la mejor de la mesa, por lo menos, de los 5 que estamos aquí. Probablemente trabajo en un bar y por eso soy la más indicada, pero no os quito mérito a los demás. No os quito mérito a los demás, dado que, bueno, podréis hablar todos un máster sobre este tema. Voy a empezar a introducir un poco las causas de cómo ha afectado la crisis al tema de la hostelería y es obvio que la gente consume menos, que ha cambiado de hábitos, que lo primero que intenta restringir un poco es el ocio. ¿De qué hábitos ha cambiado? O sea, ¿ha pasado de qué? Ha pasado de preferir Vodka, quedarse ¿no? en casa viendo una película o haciendo botellón, ya que sacamos del tema, a salir a los bares, estar con los amigos en una terraza tranquilamente. Cambian los hábitos de los consumidores, obviamente, y también se mantienen los alquileres muy altos para los empresarios que tienen un bar y que pretenden sacar adelante eso. Durante 2011, como dato, digo que cerraron 172 comercios de hostelería en Zaragoza, dato que es bastante importante. ¿Qué vemos nosotros? ¿Cómo han cambiado nuestros hábitos? Pues seguramente buscamos los bares más baratos, hacer botellón, beber en nuestras casas. Yo creo que la crisis está acabando con una generación de bares históricos, como pueden ser Boulevard o El Parros, que sacan a la calle el cartel "se vende". ¿Cómo afecta esto a nuestros consumidores? Pues... Pero iba mucha gente a esos bares. Iba mucha gente, pero claro, ahora los precios suben, los También alquileres son muy altos. También ha habido ciertas políticas que no han sido del todo, no sé si coincidiréis conmigo, pero también ha habido ciertas políticas de empresa que no han sido del todo adecuadas. En alguno de estos tampoco voy a citar qué bar, pero también han tocado elementos importantes como son el precio de las consumiciones o incluso la música que ofrecen, que bueno, siendo una empresa de noche, estos son dos elementos de los más importantes, la música y